Gracias por estar aquí presentes. Voy a hablar en este congreso de lo que son la astrología y las terapias vibracionales. Sobre todo un poco de enfoque de astrología médica para poder comprender de qué manera se puede aplicar la astrología a las terapias vibracionales, pero para esto voy a hacer un recorrido histórico por lo que es también la astrología, para poder llegar a una conclusión y ver qué tan veraz puede ser la astrología para las terapias vibracionales. Comenzando, ¿sí?, por comentar que la astrología realmente no tiene una vigencia corta, sino que la historia de la astrología está muy ligada a lo que son precisamente el desarrollo de las civilizaciones, puesto que ya existen registros lunares de hace 33.000 años. En estos cuernos de reno, estos huesos de reno, se marcaban las fases lunares. Y entonces el hombre de la antigüedad observaba ahí cómo iban pasando de ciclo en ciclo las lunaciones y cuáles eran los mejores momentos para sembrar, cosechar, o en qué momentos podría existir sequía. Sin embargo, ¿sí?, es la civilización sumeria la que da el primer documento, no solamente jurídico, porque nos otorga el código de Hammurabi, que en el ámbito legislativo pues es el primer código o el primer documento que nos habla de los derechos de la gente, sino que también esta civilización que se asienta hacia el 6300 antes de Cristo. Es decir, esto corresponde a una época donde las civilizaciones ya establecen un sedentarismo y además, ¿sí?, ya hay documentación escrita. Por eso se está viviendo en esa época en la era de Géminis. La era de Géminis, de acuerdo a las eras zodiacales, que es un gran año, y es una medida de 2125 años aproximadamente, 2160, un periodo de 26.000 años para que se recorran los 12 signos del zodiaco por parte de todo nuestro sistema solar, y que se le llama gran año, año platónico. Entonces, en la época en donde la civilización sumeria se asienta, ya terminó la era de Cáncer, está iniciando la era de Géminis, y por eso ya hay documentación escrita. ¿Ibas a comentar algo? Sí, tengo entendido. Lo del año platónico, gran año, ¿a qué se refiere? Es el periodo que tarda nuestro sistema planetario en recorrer todos los signos del zodiaco, y son 26.000 años. Eso dividido entre 12 nos da 2000 y fracción de años. En la actualidad estamos ingresando a la era de Acuario porque estamos terminando la era de Piscis y se recorren al revés. Cuando la civilización sumeria está presente, estábamos viviendo la era de Géminis. Por eso hay documentación escrita. La era anterior, que fue la era de Cáncer, fue cuando el hombre se volvió sedentario. La era de Tauro es la de las construcciones monumentales de los egipcios, con las grandes pirámides. La era de Aries, las grandes guerras romanas. La era de Piscis, el cristianismo, y estamos iniciando la era de Acuario. Cuando se asienta la civilización sumeria, estamos en la época de la era de Géminis, y esta civilización tiene gran aportación en matemáticas, álgebra, geometría, astrología, elementos jurídicos, ¿sí? Los sumerios es la civilización que más aportación hace a la astrología, porque es la primera que aporta algo. Y esta tablilla que aparece aquí, de las cuales hay algunas en el Museo Británico, es una tablilla que tiene signos cuneiformes que nos hablan de las efemérides de los planetas. Y en tablillas de hueso en forma de hígado de carnero se plasmaban los horóscopos. O sea, ellos hacían horóscopos ya en barro, por decirlo de alguna manera, como en un plato, ¿sí? Se metían a coser y ahí te hacían tu horóscopo, ¿sí? Entonces, esta civilización además otorga la simbología planetaria y la simbología de los signos del zodiaco. O sea, ellos tienen todo ese desarrollo cultural que ya permite que haya un legado escrito. Después otras civilizaciones como los egipcios también van a tomar información de parte de ellos, y me estoy abreviando toda esta información para llegar a lo que es Grecia. En Grecia, hacia el año 525 a.C., ya Pitágoras, en su investigación que hace como matemático, y en donde para asistir a su escuela había un letrero que decía: no entre aquí aquel que no sea un geómetra, aquel que no conozca un poco de matemáticas y sepa de estos ángulos y de estas distribuciones.
no entre aquí nadie que no sea un geómetra. Él escribe un libro que se llama La armonía de las esferas, en donde de acuerdo a las notas musicales hace el paralelismo de las notas musicales, que sabemos que son 7, con los 7 cuerpos visibles del cielo: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver en el cielo desde la Tierra. Ese pensamiento en la época de los griegos ya tenía vinculada la astrología con muchos otros elementos. Ahorita vamos a ver por qué. Platón, aquí está lo que te decía, 25, 20... No se ha podido medir esto, porque la civilización, ya documentando cosas, no ha pasado por 25.000 años, ¿sí? Lo que se tiene ahorita como acervo documentado es de los sumerios para acá. Estamos hablando de 7.500, casi 8.000 años, ¿sí? La tercera parte de lo que es eso. Entonces no se tiene medido exactamente cuánto dura un año platónico, ¿sí? Ni se ha pasado la humanidad, en la manera en que la tenemos nosotros contextualizada en este momento, no ha pasado por todos los signos del zodiaco. Esta imagen que tenemos aquí de los platónicos y los socráticos, a ver si se alcanza a hacer más grande, pero no la puedo regresar. Aquí uno está con el dedo hacia arriba y el otro está con el dedo hacia abajo, indicando que así como las cosas son arriba, también las cosas son abajo. Y de los griegos quiero rescatar únicamente a Hipócrates, ¿sí? Porque Hipócrates, que se le conoce como el padre de la medicina, aunque aquí yo voy a diferir un poco de esto, ya desarrolla la teoría de los 4 humores, que son también los 4 temperamentos, y la manera en la que se puede comportar de acuerdo a la fuerza de los elementos una persona. Si este número 4 lo asociamos con los 4 rumbos, los 4 puntos geográficos, norte, sur, este, oeste, los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, o los 4 humores, flemático, colérico, sanguíneo. O sea, esto ya nos está hablando de que en esta época se tenía una muy buena identificación del comportamiento del hombre en relación con la naturaleza, ¿sí? Esta vinculación que se tiene con la naturaleza aquí está documentada. Sin embargo, Hipócrates nos pone estas frases que son muy interesantes de analizar, sobre todo para nosotros que estamos involucrados en temas de medicina alternativa, ¿sí? Que tu alimento sea tu medicamento, era lo que tú me comentabas hace un momento. Las hierbas, las plantas no actúan desde el punto de vista médico, sino que tienen una frecuencia vibratoria, ¿sí? O sea, no es nada más el hecho de que no actúan como fármacos, sino que tienen vibración. Otra de las fuerzas, de las palabras que decía Hipócrates, era las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que curan nuestras enfermedades, ¿sí? Por eso en este foro que se está dando a conocer la medicina como se conoce hasta este momento, acercándola a las terapias alternativas, pues es una excelente vinculación y es regresar a estos orígenes. Eso es lo más interesante, que se está tratando regresar a estos fundamentos de la ciencia médica, ¿sí? Los griegos crearon su propia escuela de astrología hacia el año 250. El primer libro de astrología, que se llama Tetrabiblos, que se encuentra en distribución en este momento, que nace en el año 90, ¿sí? Y que por 1600 años fue el texto astrológico más reconocido. Pero los griegos sabemos que tienen una ideología y que marcan mucha de la información que ellos nos transmiten a través de los mitos. Aquí está Apolo y este es el caduceo, que era propiedad de Apolo. Era propiedad de él porque se lo robó Mercurio. Mercurio le había robado unas vacas a Apolo, había negado que se había robado unas vacas, y cuando Apolo lo confrontó en una confrontación que hubo además junto con su padre Zeus, donde Mercurio dice, juro por la cabeza de Zeus que yo no me robé las vacas, y después lo confrontan. Es un mito largo, no lo puedo contar todo, ¿sí? Y Mercurio en ese problemita se pone a tocar una lira que acababa de inventar. Apolo le dice, te perdono el asunto de las vacas si me entregas la lira. Y entonces Apolo le entregó a Mercurio, que también se conoce con el nombre de Hermes por parte de los griegos, le entrega este caduceo.
el símbolo de la medicina no pertenecía a Hermes, originalmente pertenece a Apolo. Y ahorita vamos a ver el símbolo de la medicina a la mitad. Porque Apolo, como dios del sol, como el dios más importante después de Zeus en el Olimpo, y que cuando después de haber nacido la diosa de la profecía le dio néctar y ambrosía, pues resulta, ¿sí?, que Apolo es dios de las artes, profecía, el tiro con arco, y también es dios de la medicina. O sea, es el original dios de la medicina. ¿Por qué me va a importar mucho él? Porque él, junto con su hermana gemela, ¿sí?, una hermana que nace 9 días antes que él. Para esto les voy a pedir que lean mitología griega, porque es interesante que cuando nace la hermana gemela de él, nos viene persiguiendo a la mamá que está pariendo a Artemisa, nos viene persiguiendo la esposa de Zeus, enojada, pues tienen que salir corriendo, y entonces Leto, la mamá de ambos, tiene que salir huyendo, y para poder salir huyendo, pues tiene que interrumpir la labor de parto. Por eso Apolo nace 9 días después. ¿Cómo se llama el Apolo y libro? Artemisa van a estar siempre defendiendo a su madre. ¿Por qué? Al grado que le matan a Niobe los 12 hijos que tenía, porque habían ofendido. ¿Sí, dime? ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro? Sí. No, pues cualquier libro de mitología, Pero los tú mitos dijiste griegos de Robert Graves. Que nos leyéramos mitología. Dijiste un libro. Griega. No. Mitología griega. Ah, nada Los más. mitos griegos de Robert Graves, las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, de Shimon Amonen. Pues hay varios libros que pueden por ahí consultar. Si no, al final yo les digo qué libros consultar. Gracias. Apolo tiene la cualidad de que como arquero utiliza flechas de oro y Artemisa flechas de plata. Esto me gustaría que lo guardaran un poquito, porque por eso los reyes tomaban vino en copas de oro y las reinas en copas de plata. La microdosis de oro y de plata que despide el vino en contacto con el agua, en contacto con una copa de oro o de plata, es saludable para el hombre o para la mujer, dependiendo del género, ¿sí? Los hombres deben de tomar en copa de oro, las mujeres en copa de plata. Júntense su dinerito, y aunque sea chapeada en oro, ¿sí?, por eso en las ceremonias religiosas el sacerdote pone un copón, ¿sí?, que está bañado de oro, ¿sí?, porque esa microdosis está alimentando también su cuerpo espiritual. Resulta que Apolo, que nunca fue comprendido por sus novias, porque siempre fue muy, era un dios también soberbio, tuvo una novia a la que quiso mucho que se llamaba Coronis. Pero como Coronis lo engañó, resulta que Apolo la mató, ¿sí? Pero se vengó de ella, y ella estaba esperando a un hijo que se llama Asclepio. Asclepio o Esculapio es el personaje en Grecia que se le conoce como el fundador de la medicina, pero ahorita vamos a ver quién educó a Asclepio, ¿sí? Porque aquí la historia la estoy llevando de esta manera para ver por qué las terapias alternativas son del ámbito de la medicina integral, y por qué Asclepio, no sé si hay aquí algún médico, no es el verdadero padre de la medicina, y por qué el caduceo, aunque sí es el símbolo de los médicos, no pertenece a Hermes, pertenece a Apolo, ¿sí? Y además de que pertenece a Apolo, va a simbolizar, en la forma que tiene, los toques que tiene por aquí, la conexión con los 7 chakras. Dime. Pero el de los médicos no tiene una sola serpiente. No. Ahí te va. Ahorita, el símbolo de Apolo tiene 2 serpientes. El símbolo de Asclepio tiene una sola serpiente. Por aquí viene un poquito más adelante, ese es el oráculo de Delfos. Pero si me estás diciendo que el de los médicos tiene una sola serpiente, entonces le falta otra serpiente. ¿Ok? Asclepio fue el discípulo menos talentoso de Quirón, del que voy a hablar en un momento más. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Voy a poner en suspenso ahorita la parte griega, voy a la época de la Edad Media, donde la astrología se le considera un arte adivinatorio prohibido. Sin embargo, ¿sí?, en 1135 Juan de Toledo dirige
a un grupo de astrólogos para traducir información del árabe, que tuvo gran presencia y gran desarrollo astrológico, al español, ¿sí? Y posteriormente, personajes como San Alberto Magno, ¿sí?, le da a la astrología un enfoque teológico, y además, si van por ahí a las librerías y buscan el libro de San Alberto Magno, es un libro de fórmulas de herbolaria, lo tiene la editorial Humanitas, es unos libros de pasta negra, como si fuera terciopelo negro. Busquen ese libro y trae muchas recetas de sanación con plantas, escrito, ¿sí?, por un santo, que además fue obispo. ¿Sí? Para no sé qué tanto conozcan ustedes sobre las restricciones que tiene la astrología de acuerdo a la institución católica como religión, los astrólogos estarían excomulgados. Yo digo, bueno, pues el día que me diga un sacerdote, que conozco varios, ¿estás excomulgado?, le voy a decir, claro que sí, no volveré a poner un pie en la iglesia si a este señor y si a Ignacio de Loyola me los quitas del altar y yo dejo de participar, porque los tienen considerados como santos y fueron también astrólogos. Realmente ya no hay tanto ya hay como una mayor aceptación, porque inclusive Juan Pablo II reconoció la existencia de los Reyes Magos y les dio títulos de astrólogos, porque ni eran reyes ni eran magos, eran astrólogos que iban siguiendo una pista astrológica para ver en dónde iban a ser el último de los avatares que ha estado presente aquí en la tierra, que es Jesús de Nazaret. En esta misma época de la Edad Media, Alfonso X el Sabio, en la biblioteca del Escorial, conjuntó una gran cantidad de información astrológica y nos da como legado las tablas sanfonsinas. Pero en esta misma época, ¿sí?, por hablar mal de la iglesia, Seco de Ascoli fue llevado a la Inquisición y fue quemado junto con todos sus libros. La época de la Edad Media, ¿sí?, es una época altamente oscurantista. Sin embargo, en esta misma Edad Media, Cornelio Agripa, que imprime su libro Filosofía Oculta, nos dice, no puede ser médico aquel que no sea astrólogo. En la Edad Media, para poder ingresar a la cátedra de medicina, primero tenías que hacer un propedéutico. No sé si aquí se utilizan los propedéuticos. Bueno, los cursos propedéuticos son como, antes de que entres a la carrera, mira, te voy a poner más o menos en el contexto de lo que tienes que estudiar, junto con todos los alumnos que van a estudiar esa misma carrera, ¿sí? Tenías que hacer un año de astrología antes de entrar a estudiar la carrera de medicina. Si no eras astrólogo, no podías ser médico, ¿sí? Es uno de los legados más importantes de Agripa, pero en esta misma época, Paracelso también nos dice, nos habla mucho sobre astrología médica, pero es una astrología, ¿sí?, que está mirando el cielo para poder hacer un mejor diagnóstico de la condición de salud de los individuos, ¿sí? Él fue botánico y fue cirujano, después fue alquimista, ¿sí? Y él nos dice que la misma naturaleza nos va a decir con qué nos podemos curar. Eso lo voy a retomar ahorita un poquito más adelante. En su libro Fragmenta Médica nos dice, el objeto de la alquimia no es transformar los metales nobles en plata u oro, sino crear un remedio contra todas las enfermedades. Los metales que corresponden, de acuerdo a la astrología, a los planetas, son el oro para el Sol, la plata para la Luna, el mercurio para Mercurio, el cobre para Venus, el hierro para Marte, el estaño para Júpiter y el plomo para Saturno. Esa combinación y esas microdosis de metales que en la actualidad se desarrollan, ¿sí?, como terapia floral, son para poder estar en sintonía con alguna fuerza planetaria, ¿sí? Y el objetivo que tenían los alquimistas de la Edad Media en transformar el plomo en oro no era hacerse ricos, ¿sí?, era dejar atrás todas esas cuestiones densas que tiene el individuo, que es la parte del plomo, para elevarlo a la condición de oro, ¿sí? Y si ustedes analizan la tabla periódica de los elementos, en la tabla periódica de los elementos, la distancia que hay entre la posición del plomo y el oro
son 3 unidades. La distancia que hay entre el metal hierro y el cobre son 3 unidades, o sea, Saturno, Sol, hay 3 unidades. Venus, Marte, 3 unidades. ¿Sí? Estaño, que es Júpiter, con Plata, que es la Luna, es 3 unidades. Y Mercurio es comodín entre todos ellos. ¿Sí? O sea, hay una distancia en 3, que además el número 3 es un número muy interesante desde el punto de vista del ocultismo y del simbolismo, porque representa a Dios y representa a la Trinidad. ¿Sí? Por eso cuando se hace una campana con 7 metales, suena tan bonito. Un cuadro tibetano. Exactamente. Esas campanas tibetanas o esos dings tienen aleación de los 7 metales. No tienen demasiado oro seguramente, ni demasiada plata, pero por eso tienen armonía y por eso nosotros podríamos buscar esta armonía de esta forma. ¿Sí? También nos decía que el médico es un instrumento y hay que descubrir las relaciones ocultas. Cuando nosotros reconocemos en nosotros mismos lo que necesitamos sanar, ya no necesitaríamos ninguna ayuda ajena, ¿sí? Porque lo que busca él es unir el alma, el espíritu, para que el cuerpo esté sano, ¿sí? Y por eso Paracelso también retoma la filosofía de los antiguos, ¿sí? Para poder integrar el fuego, el agua, el aire y la tierra, ¿sí? Los 4 elementos de la naturaleza que en la astrología están relacionadas con los signos del zodiaco. Hay 4 signos de fuego, 4 signos de tierra, 4 de aire y 4 de agua. Mencionarlos, si no conocemos de astrología, no tiene mucho caso. Con decir que hay de cada elemento 3 signos del zodiaco. En Aries, en fuego, Aries, Leo y Sagitario. En tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. En aire, Géminis, Libra y Acuario. Y en agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Aguas diferentes, tú mencionabas agua del agua, hace un momento agua del agua. El agua del signo de Cáncer es el agua que fluye en los ríos y que se encuentra en los lagos, el agua que podemos beber. El agua de los mares es el agua de Piscis, que es el inconsciente y que no nos la podemos beber, ¿sí? O que nos puede ahogar el mar. Y el agua de Escorpio es el agua de los pantanos, el agua que no es potable porque está estancada y ya se pudrió. Por eso, desde el punto de vista de la astrología, el signo de Escorpio es el que provoca la regeneración, la transformación y el renacimiento. ¿Cuál es la duda que tienes? ¿Pensabas que Acuario era un signo de agua? ¿Virgo de cuál es? Porque no... De tierra. No sabía. ¿Tú eres Virgo? No, soy Virgo. Ok. Entonces, Paracelso también nos indicaba que antes de extender una receta, el médico debería de mirar el cielo. Mirar el cielo para ver cuáles eran los tránsitos astrológicos que está viviendo el paciente y poder encontrar ahí un origen de la enfermedad. ¿Sí? Porque dado que somos hijos del cielo, comprendiendo los fenómenos del cielo, podemos comprender nuestra situación actual. Y por eso, si nosotros nos apoyamos en los movimientos del cielo, estamos encontrando un punto de apoyo en la divinidad. Cuando a mí de repente algunas personas me dicen, oye, ¿cómo es posible? Un planeta no me puede influir a mí. No, el planeta no te influye. El planeta tiene una densidad energética y tiene un cuerpo áurico y tiene una frecuencia vibratoria. Eso es lo que repercute en nosotros. ¿Y a poco entonces el planeta me manda a mí? No, el planeta no. Está muy lejos, efectivamente está muy lejos. Pero ¿por qué no te pones a pensar quién hizo y quién orquestó ese movimiento en el cielo para que no choquen los cuerpos celestes unos entre otros, para que tengan ciclos muy bien definidos y que para eso, desde el punto de la astrología, podamos nosotros comprenderlo como una repercusión para el individuo? Habría que preguntarnos eso, porque el cuerpo físico ahí está. Se mueve, tiene una trayectoria, tiene una rotación específica, un ciclo, como decía en la mañana, algunos de 30 años, otros de 168 años. Por eso la astrología no se le acepta como ciencia y no se le considera ciencia. ¿Sí? Pero para las personas que no conocen mucho de esto, no es una ciencia, es la madre de todas las ciencias, o sea, está en un lugar superlativo a las ciencias. Mi formación es de matemático universitario. Cuando yo me encontré con la astrología y me di cuenta de la perfección que existe en estos ciclos, dice, mira,
es muy sencillo comprenderla cuando hay un sustento teórico y científico, ¿sí? Cuando ni siquiera nos hemos dado el beneficio de la duda, lo más seguro es que a lo mejor hasta la gente se burle de nosotros, ¿no? Pero bueno, Paracelso define al médico como aquel que puede curar enfermedades es médico, pero los emperadores, los papas, ni las escuelas superiores pueden crear médicos. La medicina tiene que ser por vocación. Un médico no se jacta de su habilidad, ni alaba sus medicinas, ni debe de explotar al enfermo. Simplemente tiene que desarrollarse como una actividad por vocación, porque para médico se nace, el médico no se hace. Hace un momento les dije... ¿Perdón? El hábito no se moje y el título tampoco. Exactamente. Hace un momento les dije, Apolo es el que porta el caduceo. En el oráculo de Delfos era en donde se llegaba a sanar la gente. Aquí tienen muy cerca Grecia, digo más cerca que lo tengo yo de América. Si un día pueden, vayan a Grecia y vayan al oráculo de Apolo. Ahí había unas mujeres que predecían el destino, las pitonisas. Estaban encerradas como en una cueva en donde había muchos vapores de una zona ahí volcánica y que seguramente andaban bien alteradas, bien drogadas, y por eso predecían el futuro. Pero además cuando le explican a uno esa zona geográfica, esa zona arqueológica, ¿sí? Era como un spa, ¿sí? Había cuartitos. Entonces tú llegabas ahí, como ir aquí ahora a un spa, y a ver qué tiene. Te hacían tu historia médica, no, pues te pasa esto. Ah, mire, en la mañana va a ir a hacer ejercicio, luego en la tarde va a comer tal cosa, hoy le toca reírse, entonces va a ver la comedia que tenemos, hoy le toca llorar y le ponían una tragedia, y en la noche en los cuartitos que eran como celdas, había unas ventanitas chiquitas como la de ahí, como esta de aquí, en donde comentan que por ahí le daban mensajes a la gente que estaba ahí como internada. O sea, les hablaban mientras estaban dormidos y no aceptaban enfermos terminales. O sea, era ir a curar el alma para poder curar el cuerpo físico, no ir a atacar la enfermedad. Al médico lo definía de la siguiente manera: ser leal y caritativo. El egoísta poco hará en favor de sus enfermos. En América, en Europa sé que no es así, pero en América todas las mujeres tienen que parir por cesárea, porque todas las mujeres tienen sus niños con 4 vueltas en el cordón umbilical. Es en serio. El 80% de los partos en América son por cesárea. Porque es más rápido, cobro más, te digo a qué hora, pues me tengo que ir al golf, ¿sí? Ni modo de no asistir a la partida, ¿no? O sea, así se maneja la medicina en América. Yo he visto que acá en Europa es un poco diferente. Conocer las experiencias de los demás es muy útil para un médico. Toda la ciencia de los libros no hace médico a un hombre, sino que Dios es el que nos da la sabiduría médica. No porque Dios te dé el toque divino, sino porque te da la vocación de ser médico, y como la gente que está participando en este congreso, ¿sí? La gente que viene, algunos son médicos y muchos son terapeutas, ¿sí? Los que son médicos ya tienen toda una formación universitaria y se están acercando a terapias alternativas. Y los que son terapeutas alternativos están conviviendo con gente que tiene una formación académica también seria, y es algo que se puede unir y que esos congresos nos dan la posibilidad de conocer. Esta es la tabla periódica de los elementos de la que les hablaba, y aquí ya está ordenado. Sol, Saturno, Júpiter, Luna, Marte, Venus, Neptuno, Urano y los metales que le corresponden. Dense cuenta como siempre hay 3 unidades de distancia entre esos pares planetarios, ¿sí? Desde el punto de vista iniciático, el número 3 es un número fundamental porque es la primera figura geométrica que se puede construir de manera perfecta por el hombre, ¿sí? Eso nos llevaría mucho tiempo estudiarlo, simplemente es para que ustedes sepan que lo que les estoy diciendo no me lo estoy sacando de la mano. O sea, es algo que está aquí científicamente expuesto, porque es un segmento de esta tabla que seguramente ustedes en algún momento revisaron en la secundaria o en la preparatoria, o no sé cómo sean aquí los planes de estudio, pero así a nosotros en América nos hacen que no la aprendamos. Ya después se te olvida todo. ¿Tú de dónde eres?
de aquí, de Barcelona. Pero bueno, lo que he estado mencionando ahorita es para poder empezar a reconocer que nuestro cuerpo físico es una representación en la Tierra de lo que ocurre en el cielo. Es una representación microcósmica de un macrocosmos más elevado, donde cada uno de los signos del zodiaco puede estar relacionado con una parte del cuerpo. Los signos del zodiaco empiezan en Aries y terminan en Piscis. Esa que sería la imagen de un hombre zodiacal, Aries está representando la cabeza, Tauro la garganta, Géminis los hombros y los brazos, Cáncer el pecho, Leo el corazón y la espalda, en la parte de atrás de la espalda, Virgo los intestinos, Libra los riñones, Escorpio los órganos sexuales, Sagitario los muslos y la cadera, Capricornio las rodillas, Acuario las pantorrillas y Piscis los pies. Esa es la distribución del zodiaco en el cuerpo humano. Aquí se ve un poquito más colorida. Aquí la tengo con las diferentes correspondencias, que inclusive vienen estas referencias anatómicas. Como son ustedes pocos, en un pendrive les paso la presentación para que no tengan ningún problema y la puedan tener ustedes. Bueno, para que ustedes la puedan revisar después. Aries, como les decía, cabeza, maxilar superior, temperatura corporal, o sea, es lo que corresponde a cada uno de los signos. Tauro, la garganta, las cuerdas vocales, el cuello. Géminis, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, las manos y los brazos, ¿sí? No me detengo mucho a esto porque lo van a tener y quiero que vean otras cosas, ¿sí? Me queda media hora, así termino. Cáncer, lo que es el estómago, sistema digestivo, ¿sí? Y sobre todo el útero en las mujeres y los senos, porque a través de los senos la mujer nutre, y a través del útero, pues ahí se está gestando una nueva vida también. Leo, el corazón, sistema cardiovascular, plexo solar. Virgo, el intestino, pero el que absorbe los nutrientes de los alimentos, es decir, intestino delgado. También la vesícula. Libra, el sistema urinario, el tacto, los riñones. Escorpio, los órganos sexuales y el intestino grueso, es decir, todo lo que es el sistema excretor, además de los órganos que tienen que ver con la reproducción, que son los órganos sexuales internos y externos, dependiendo del género, hombre o mujer. Sagitario, el hígado, la cadera y los glúteos, y aquí es interesante conocer un poquito de la mitología, ¿sí? Sagitario es un signo que está relacionado con el planeta Júpiter, y Júpiter, un día que tuvo una amante, que tuvo muchas, humana, y cuando él se le presentó como Dios empezó a morir, ella se llamaba Mapresa. Fue una trampita ahí que hizo la esposa de Júpiter. Estaba por nacer un hijo de Júpiter, tenía 6 meses de nacido, cuando la madre está muriendo, lo saca del vientre de la madre y lo coloca en su muslo, y durante 3 meses Dionisio, el 2 veces nacido, se gestó los últimos 3 meses en el muslo de Júpiter. Cuando Júpiter ya tenía una bolota por acá, pues llegó Mercurio, que anda de metiche en todas partes, y le hizo la cesárea para que naciera Dionisio. Eso es interesante porque Júpiter y el signo de Sagitario están ubicados en los muslos. La gente que es Sagitario, jupiteriana, tiene muslo y cadera ancha. Además, Júpiter, también desde el punto de vista de la mitología, mandó a su águila, cuando Prometeo lo desobedeció y se burló de él, puso a Prometeo en el Cáucaso, atado con unas cadenas, y el águila de Júpiter llegaba todos los días y devoraba el hígado de Prometeo durante el día. En la noche se le regeneraba el hígado. Y en el día el águila se lo volvía a comer y en la noche se le volvía a regenerar. El hígado es el único órgano del cuerpo físico que se regenera. Te quitan un pedazo de hígado y se vuelve a regenerar, ¿sí? A veces para la ciencia médica sería conveniente estudiar un poquito de esta mitología porque ahí encontramos respuestas muy interesantes.
Ahorita vamos a ver el mito que quiero contarles a detalle para que podamos cerrar esta conferencia que tenemos ahora. ¿Sí? En Capricornio encontramos las rodillas y el sistema óseo, en Acuario el sistema nervioso central, las pantorrillas, el sistema circulatorio también, y en Piscis los pies y el sistema linfático. Pero también la intuición y las funciones telepáticas. Esto hablando a grandes rasgos de lo que es la correspondencia de los signos en la astrología. La electricidad que ponías ahí, ¿a qué te refieres? ¿La qué, perdón? Electricidad. Es que es Acuario la electricidad. Pero relacionado con el cuerpo. Sí. ¿Cómo ¿De qué manera? Lo que pasa es que la combinación de sustancias químicas en el organismo genera una reacción ese eléctrica. tipo de... No. Sí, ese es el tipo de electricidad. Ajá. Y Sí. todos los conductos nerviosos que pasan por la columna vertebral funcionan así a través de reacciones químicas que generan electricidad. Inclusive cuando se infarta uno, le ponen una descarga ahí para ver si vuelve a funcionar el corazón. De igual manera que los signos del zodiaco están relacionados con partes del cuerpo, los planetas están relacionados con órganos. El Sol con el corazón, la Luna con el estómago, Mercurio con los brazos y las piernas, Venus con la garganta, Marte con la cabeza, Júpiter, como les decía, caderas y muslos, Saturno, esqueleto y huesos, Urano, sistema nervioso, Neptuno, los nervios ópticos, las mucosas y las secreciones líquidas, y Plutón, sistema excretor. Los signos también los podemos encontrar relacionados con las glándulas, ¿sí? Las suprarrenales con Aries, con Tauro la tiroides, con Géminis todas las hormonas, porque todas tienen que funcionar como una orquesta, en Cáncer las glándulas mamarias, en Leo la glándula timo, en Virgo también las hormonas, porque tiene el mismo planeta que Géminis, Libra la paratiroides, Escorpio las gónadas, Sagitario el páncreas, Capricornio las glándulas sebáceas, Acuario la pituitaria y Piscis la pineal. ¿Sí? Esa es la correspondencia de acuerdo a la astrología de estas glándulas que nosotros tenemos en el cuerpo. Y los métodos de curación que podemos encontrar. Para Aries el ejercicio físico, para Tauro los ayunos terapéuticos, para Géminis la mesoterapia, para Cáncer la hidroterapia, para Leo la helioterapia, para Virgo la homeopatía, en Libra las curas líquidas y la sudoración, porque la gente de Libra curiosamente suda poco. No son personas que transpiren demasiado, les cuesta trabajo transpirar. En Escorpio la terapia con tierra, con barro, en Sagitario la alopatía, Capricornio la ayurveda, con Acuario la acupuntura y con Piscis puede ser la hipnosis. ¿Sí? Estas son algunas de las terapias que hay, alguna semblanza muy breve de astrología médica, pero para hablar de astrología médica, forzosamente requerimos hablar de Quirón. Aquí en España hay unas clínicas que se llaman Quirón. No sé si saben por qué se llaman así. ¿Tú sí sabes? Quirón es mano. Quirón es mano. Y curar con las manos es ser quiropráctico. Y leer la mano es quiromancia. Y el lugar en donde te operan es un quirófano. Quiro es mano. Quirón es este señor. Es este centauro. Pero este centauro, para que conozcan un poquito de su historia, que la veremos profundamente ahora en septiembre, allí en Cancún, es hijo de Saturno, que es el mismo personaje que Cronos y una ninfa. Esa ninfa, cuando fue contemplada por Cronos como ninfa, despertó el deseo sexual en Cronos y ante Cronos, ella se espantó, salió corriendo, con sus poderes mágicos se transformó en una yegua. Cronos se convierte en un caballo, la alcanza y la toma con violencia. La posee y, transformados en caballo y en yegua, engendran a un pequeño centauro. Después de ese acto sexual violento, vuelven a su condición normal, y al poco tiempo la ninfa da a luz, bueno, a los 9 meses la ninfa da a luz a un bebé, pero ese bebé es un centauro. Al contemplarlo, esta mujer, ver una mujer muy hermosa y guapa, ver a un centauro fruto de sus entrañas, se vuelve loca
Sale corriendo, tratando de terminar con su vida para lanzarse al vacío, y los dioses en el último instante la convierten en el árbol de tilo, de donde se extrae una flor que se usa para los nervios, se llama tila. Apolo, del que ya les había hablado, resulta que es mandado por Zeus. Le dice Zeus: mira, me haces favor de que te haces cargo de la educación de ese centauro y le enseñas todo lo que tú sabes. Apolo siempre obedece a su padre, le enseña, entre otras cosas, matemáticas, geometría, trigonometría, poesía, todos los instrumentos musicales, le enseña geografía, historia, y le enseña astrología, astronomía, herbolaria, acupuntura, homeopatía, iridiología, quiromancia, todas las artes de sanación que el que las posee es Apolo. Apolo se va a encargar de ser el maestro de Quirón, y para ustedes que no conocían mucho de Quirón, bueno, pues sí, hay una película que se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo, y ahí aparece el centauro como personaje, como tutor de niños o de jóvenes adolescentes, hijos de dioses con humanos, y que no tienen un rumbo correcto en la vida. Es un maestro preparatoriano que además aparece como inválido. Y para las mujeres les va a encontrar Quirón, porque es Pierre Brosnan el que sabe de Quirón, entonces vale la pena ver la película, aunque sea porque se echen un taco de... El señor, bueno, a ti no te gusta, pero hay mujeres que sí. Yo les digo Pierre Brosnan y dicen sí, la veo. Ajá. Si se fijan, él en su mano tiene su símbolo, que es como una K con un círculo, que parece una llave. Es la llave de la sabiduría. Quirón se va a encargar de preparar a Prometeo para que vaya a matar a Medusa, de preparar a Jasón para que vaya a capturar el vellocino de oro, a Belforonte para capturar al caballo Pegaso, ayuda a Hércules en su quinto trabajo cuando tiene que capturar al jabalí de Ima, a Ulises le da las instrucciones para ir y regresar a la guerra de Troya, y a Asclepio, el hijo de Apolo, que se quedó huérfano, lo tomó como su discípulo. Y Asclepio, entonces, hijo de Apolo, padre de la medicina, estudia con el terapeuta o médico holístico que es Quirón, aunque no era muy buen estudiante. Por eso el símbolo de Asclepio es medio caduceo. O sea, démonos cuenta de cómo los símbolos muchas veces nos están hablando de cosas que no las ponemos en el consciente, pero que nos están diciendo cosas a nivel inconsciente. ¿Ah? Este es el caduceo de Asclepio y este es el caduceo de Hermes, pero el origen de este caduceo, ya les dije, el origen de este caduceo es precisamente el dueño es Apolo, no era en su origen Hermes. Y este es el símbolo que ustedes pueden ver en muchos hospitales como símbolo de la medicina. Quirón, entonces, los hospitales que hay aquí en España que se llaman Clínica Quirón, están haciendo referencia a este personaje. Yo les dije todo lo que saben. Entonces, Quirón es un personaje que te cura de lo que estés enfermo con lo que necesites, mientras que Asclepio o Esculapio nada más te dan medicamento. Ahí encontramos una gran diferencia entre el terapeuta y el médico. El terapeuta es un sanador holístico. ¿Con qué cura? Pues con lo que tiene a la mano. Quirón se considera para la astrología como el chamán. ¿Con qué cura un chamán? Con agua, con barro, te pone al sol, te mete a una alberca con lodo a lo mejor, ¿sí? Te da un baño de luna, te frota con hierbas, te pone piedras, o sea, toda la medicina holística. El padre de la medicina holística es Quirón. ¿Y por qué es el padre de la medicina holística? Porque cuando se descubrió en el año 1977, fue cuando volvieron a tener mucha vigencia la herbolaria, la acupuntura y muchas de las terapias alternativas que hoy en día, casi 30 años después, ¿sí?, ya son una realidad para todos nosotros.
Esta es la segunda vez que se da este encuentro, este encuentro de terapeutas, médicos y sanadores. Médicos, terapeutas, sanadores. ¿En qué orden los queremos poner? Quizá por el tiempo que se lleva la carrera de medicina, pues primero está el médico. Pero no tiene por qué ser el primero, ¿sí? Si el médico integra patrones holísticos, tan simple como que supiera un poquito de astrología, a ver qué signo eres, mira. Si eres signo Aries, tu punto vulnerable en la cabeza. Si eres signo Virgo, ¿tú qué signo eres, bueno? ¿Tú? Yo, ¿Sí? digo, Virgo, ¿cómo es tu digestión? como mucho. ¿Perdón? Como mucho. ¿Comes mucho? Sí. ¿Pero es buena tu digestión? Sí, sí. Ese es tu punto vulnerable y es el que tienes que cuidar más tú. Yo soy Libra. Lo del Libra, ¿y cómo son el funcionamiento de tus riñones? Ahora, bien. Lo que sí me ha chocado es lo que has dicho, de que pones que yo sudaba, no sudo nunca, o sea, y soy Libra, y ponías que sudaba poco. Suda un poco. Digo, pues que casi no. Yo casi no sudo. Pero ponía el método de curación, sudoración. Sudoración. O sea, es Bueno. cuando estás Sí, mal. cuando estás enfermo. Sí. Te paso la presentación, para que la tengas tú que sí, ¿no? Acuario. ¿Y te han dado calambres alguna vez? Sí. ¿No? ¿Tú, Pedro? Tauro. Tauro. El cuello y la tiroides. La voz. ¿Perdón? ¿Géminis? Ajá. Gracias a Dios. Pero sistema nervioso, yo soy Géminis. Sistema nervioso, brazos, ojos. Tauro. Tauro también el cuello, la garganta. Virgo, sistema digestivo, intestino delgado. Eso es lo que nos va, eso es con lo que vamos a tener más resonancia y es la parte más débil que tenemos en nuestro cuerpo físico. Les decía entonces que a partir de que se descubre Quirón, resurgen muchas de las terapias alternativas, homeopatía, acupuntura, herbolaria y también las nuevas terapias alternativas, ¿sí? Como la terapia floral, sales de Schussler, ahora está la cristaloterapia, ustedes manejan mucho la obsidiana, ahorita vamos a ver parte de esto, ¿sí? Con su descubrimiento, todas las terapias alternativas vuelven a tener una mayor presencia. Con su descubrimiento, ¿sí? La gente se vuelve más a mirar hacia lo que son estas terapias alternativas, ¿sí? Que están fundadas en la observación de la naturaleza. Todos estos son elementos de la astrología occidental. Ya vimos a Hipócrates, Galeno, Paracelso, Hahnemann que descubre la homeopatía, Schussler que hace las sales, George Washington Carey que combina la homeopatía con la astrología, Galeno utilizaba la curación a través de lo que eran los elementos contrarios. Paracelso con los similares. Hahnemann retoma los conceptos de Paracelso y dice, lo similar es lo que cura. Y entonces las microdosis de homeopatía crea una enfermedad ficticia para que tu cuerpo entre en sintonía. Karen DeWitt descubre que la homeopatía y la astrología tienen una íntima relación, ¿sí? Y hace una caracterología a través de los 12 signos del zodiaco y asigna los 12 poliprestos principales, que los vamos a ver. Nux vomica para Aries, sulfur para Tauro, fósforo para Géminis, calcárea carbónica para Cáncer, sepia officinalis para Leo, arsenicum para Virgo, ignata para Libra, lachesis para Escorpio, silicia para Sagitario, licopodium para Capricornio, natum muriaticum para Acuario y pulsatilla nigricans para Piscis. ¿Sí? De la misma manera, Schussler descubre 12 sales minerales a través de los tejidos y a través de la calcinación de los cuerpos físicos. Calcinaban gente, ¿sí? Y resulta que si el que habías calcinado era un Tauro, a ese le faltaba una sal mineral. Y calcinabas un Libra y a ese le faltaba otra sal mineral. Así se descubrieron. Eso fue antes de los nazis, ¿eh? Bueno, el descubrimiento llevó a la conclusión de que Washington Carey indica que cada una de estas sales minerales es la que te falta. Si eres Géminis,
Tú tomas Kali Muriaticum y dejas de tener mucosidad. Yo no tengo nada ¿Vale? de mucosidad. Bueno, tú eres vegetariana, ¿no? O algo así. ¿Sí? O sea, la parte débil de cada signo del zodiaco, ahorita no estoy haciendo el estudio, pero con cada una de estas sales se complementa, porque cada uno de nosotros carecemos de esa sal. De acuerdo a nuestro signo, esta sal no la tienes. Esa es la que te falta. Y esa es la que tendrías que tomar en globulitos o diluido en un poco de agua, muy semejante a la homeopatía. Aquí están las 12 sales, digo, no es necesario que las repita porque ni nos las vamos a aprender y se las puedo dar. Ajá. Pero entonces, cada uno de nosotros consumimos la sal del signo que nos hace falta. De manera natural empezamos a tener un proceso de mayor equilibrio en nuestro cuerpo físico, porque no quiere decir que siempre estés enfermo, pero eso es lo que te complementa las 12 sales que necesitamos nosotros a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Todo va a estar perfectamente relacionado entre 12 y 7, 12, 7, 32, o 12, 7, 22, 32, ¿sí? Eso es un enfoque de homeopatía y sale de Shuri, pero el Ravach, el creador del sistema floral que lleva su nombre, ¿sí? Pues nos entrega remedios que se preparan por solarización, remedios que se preparan hirviendo las plantas y otros 7 remedios de solarización y ebullición. ¿Sí? Y resulta que la relación que existe para los que son impacientes, pues son los tauros, porque los tauros son impacientes. No, Aries. O sea, Aries. hay una, Aries. Ajá. Hay una correcta relación en este sistema. Los Capricornios son tímidos, pues que tomen mimos. Los Escorpios son posesivos, pues se les da chico. Los indecisos, que son los Libra, pues esclerantos. Y el remedio evolutivo, que es el de evolución, bueno, pues están aquí. O sea, hay una perfecta relación de los signos con el sistema floral de Bach. Y luego, bueno, esa es una división por signos. Ahora, Bach pone flores de Bach, que a estos le llama remedios florales, y hay otros 7 que le llaman los ayudantes. ¿Cuántos planetas les dije que existen? Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, 7. A cada uno le asigna un remedio floral. Esta es una aportación desde el punto de vista de la astrología, porque si aquí hay algún terapeuta floral, ¿sí? La distribución de los remedios florales también se hace en 7 divisiones diferentes, para los que tienen miedo, para los de la incertidumbre, para los del miedo a lo desconocido, para los de falta de seguridad y confianza en ellos mismos, ¿no? Esas 7 divisiones van de la mano con las cualidades de cada uno de los 7 planetas y es otra asignación diferente. Inclusive, en este modelo de terapia floral, que es un modelo de naturaleza iniciática, la Escuela Andalusí desarrolló este modelo, donde están los 12 remedios florales y los 7 ayudantes lo relaciona con los elementos de la naturaleza. Cada uno de los signos del zodiaco también lo podemos nosotros asociar con un metal, con un color, ¿sí? Con una gema. Por ejemplo, con Aries es el circón rojo, con Tauro las esmeraldas como método de curación, con Géminis el topacio, con Cáncer las perlas, con Leo el rubí, con Virgo el jaspe, la azurita, el zafiro o la rodopsita, con la Libra la gata blanca, con Escorpio el coral, con Sagitario la amatista, con Capricornio la obsidiana, por eso decíamos de Saturno hace un momento ahí abajo, con el zafiro con Acuario y la aguamarina con Piscis. O sea, sería la forma de llevar las gemas a métodos de curación por signos del zodiaco. Esto realmente ha sido una pincelada. O sea, de cómo, digo, es una pincelada, ¿sí? De cómo la astrología tiene bases antiguas, tiene sustento para la medicina, como madre de todas las ciencias, está apoyando múltiples disciplinas, ¿sí? Y si hiciéramos un curso de astrología médica, pues hay que estudiar todo esto
muy a fondo, porque para hacer un diagnóstico de astrología médica, por lo menos se tiene que tener el Sol, la Luna, el ascendente, Saturno y los nodos planetarios, para ver cuáles son las enfermedades a las que uno es más proclive. Los remedios florales, la sal de Schussler, el remedio homeopático, no quiere decir que ustedes van y se lo van a ir a comprar y se lo van a tomar. Digamos, es el que está asociado al signo del zodiaco. La astrología médica es una de las ramas de la astrología que requiere muchos años de estudio, ¿sí? Porque no es nada más ahí ya ya es astrología y ahora puedo recetar. No, no es de esa manera. Pero sí había, la propuesta de hoy era conocer un poco lo que era esta terapia vibracional, para que de alguna manera ustedes se llevaran esto para la reflexión y como una inquietud para que ustedes lo puedan seguir estudiando, ¿sí? No sé si haya alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Tenemos 4 minutos. Dije que terminara el tiempo. No, a mí, yo tengo mi duda porque es solucionada, por lo cual, estupendo. Ok, te dejo mi tarjeta, porque les voy a pasar la presentación para los que la quieran, no tengo ningún inconveniente. No sé si quieran opinar. Me hubiera encantado Superinteresante. que lo hubiera visto Paco. No ha sabido poco. Sí. Pues ahí lo están grabando, ¿no? ¿O sí lo están grabando? Sí. Sí. Digo, a lo mejor hablé muy rápido, traté sí, de ser lo más explícito, pero el tema es demasiado extenso para una hora, pues no me da nada. No. Si no, ya tuviera Bueno, aquí está mi correo electrónico, mi página, y en Facebook es Jorge Luis Serrano García, ahí está, ahí hay información, así que les agradezco su asistencia a esta presentación. Gracias.